Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pues vamos por ahí, la clase pasada estuvimos, analizando, incluso se quedó un trabajo sobre lo que fueron los tipos de muestreo, ¿vale? Todo esto pues nos va, poco a poco vamos, conociendo conceptos, y sobre todo ir haciendo cálculos con estos datos estadísticos que vamos obteniendo. Por ejemplo, empezamos a ver, pues a recapitular lo que vieron en estadística 1, que fueron pues las medidas de tendencia central y en sí lo que es la estadística descriptiva. Sí, lo que es la estadística descriptiva, ya en lo que es nuestra estadística inferencial, pues ya vamos a trabajando con datos también, al igual que en la estadística 1. En esta ya vimos lo que fueron como las diferentes formas de nosotros obtener un muestreo. De acuerdo al muestreo que nosotros vayamos obteniendo, vayamos analizando, vamos también a ir obteniendo pues información, ¿sale? En este caso pues ya vamos a ver lo que es igual seguimos trabajando con muestras y todo eso, pero ahora vamos a sacar lo que son las estimaciones, vamos a ver lo que es la estimación y cómo trabajar esas estimaciones en intervalos de confianza. Como primer punto nosotros debemos de saber qué es la estimación, a lo mejor ya tenemos una idea, ya hemos trabajado o pues simplemente de manera cotidiana lo utilizamos, pero pues no nos damos cuenta. Nos dice estimar, la estimación es estimar qué va a ocurrir respecto a algo o, permítanme, qué va a ocurrir respecto a algo o qué está ocurriendo o qué ocurrió, ¿sale? Respecto a cierto evento. A pesar de ser un elemento muy claramente estadístico, está muy enraizado a nuestra cotidianidad, que es lo que les digo que muchas veces lo utilizamos, pero pues no sabemos que estamos estimando. Y aquí, por ejemplo, tenemos pues el ejemplo, vaya, sí. Dice, creo que terminaré la tarea en unos 5 o 6 días. Lo que hacemos en el terreno del análisis de datos es aplicar matizaciones técnicas en este hábito. O sea, si se fijan, por ejemplo, nosotros estamos aquí diciendo, estamos poniendo un intervalo, un rango o estamos estimando, es un aproximado de cuándo nosotros vamos a terminar la tarea, ¿vale? Y estamos suponiendo, por así decirlo. O estamos pues haciendo un análisis más o menos de las actividades que tenemos que hacer y pues en ese tiempo nosotros podemos haber terminado la tarea. La estimación de un parámetro involucra el uso de los datos muestrales, ¿vale? Aquí los datos que nosotros vamos a obtener de nuestra muestra, en conjunto con una estadística. Existen dos formas de llevar a cabo la anterior, por ejemplo, la estimación, ¿vale? Existen dos formas de llevar la estimación en nuestros datos muestrales, como de manera puntual o por intervalo, ¿vale? Esos son los dos tipos de estimación que nosotros pues podemos utilizar. Y vamos a ver de manera un poquito detallada cada uno de esos tipos. Tenemos la puntual, ¿sale? Aquí dice que busca un estimador que con base a los datos muestrales de origen a un valor puntual que utilizamos con como estimación del parámetro, ¿sale? Entonces aquí quiere decir que pues nosotros tenemos un dato pues sea muy puntual, muy como que nada más partimos en base a un solo dato. Mientras que nosotros en estimación por intervalos, pues aquí se determina todo un rango, ¿sale? Un intervalo aleatorio de forma probable que contiene el verdadero valor del parámetro. Por ejemplo, en el anterior era pues solamente un valor, ¿vale? Ya decimos, por ejemplo, 5 y 5. En cambio, en este podemos decir, por ejemplo, en los días de terminar la tarea, decir, no, lo voy a terminar en 5 días. Exacto. Esa es una estimación puntual. Mientras que el de por intervalos, pues es el que manejamos entre 5 o 6 días, ¿vale? O 5 y 6 horas, más o menos, dependiendo. Ese ya estamos nosotros haciendo un intervalo.
¿vale? Y se le conoce como pues intervalo de confianza. Diferencias entre estos. Pues dice que la estima de un parámetro poblacional dada por un número se llama estima del punto del parámetro, o la estimación, vaya, ¿sale? Y ese es en el puntual, ¿sale? Que es el estima del punto, así se le del punto porque que viene de puntual. Mientras que la estima de un parámetro poblacional dada por dos números, ¿sale? Entre los cuales se considera que se encuentra dicho parámetro, se llama estima de intervalo de parámetro. Aquí ya vamos viendo, o sea que cuando tenemos solamente que se da un número, es puntual, es la estima o estimación puntual, mientras que la otra es por intervalo de parámetro. ¿Vale? Y aquí un ejemplo de cada una de esas estimaciones. Por ejemplo, la estimación puntual, aquí si se fijan hasta en la imagen pues se da como un punto, solamente ese punto, mientras que el de intervalo pues está abierto, o sea hay un rango. Aquí en el ejemplo se dice que una distancia viene dada por 5.28 pies. Se está dando una estima de punto, o sea exactamente 5.28 pies. Y por otra parte, en el caso de la estimación por intervalos, se dice que la distancia es de 5.28 más menos 0.3 pies. Es decir, que la distancia real se encuentra entre 5.25 y 5.31 pies. O sea que a 5.28 le restamos 0.03 y nos va a dar 5.25 y le sumamos eso y nos da 5.31. Entonces quiere decir que ese valor o la distancia en pies está entre ese rango, entre lo que es el 5.25 y 5.31, ¿vale? Mientras que pues acá nos está dando exactamente. Nos da un puntual. Aquí nos dice que las diferencias, bueno, en este caso nos vamos a entrar en la puntual, consiste en establecer un valor concreto, es decir, un punto para el parámetro. El valor que escogemos, por ejemplo, X, es el que suministra un estadístico concreto y sirve para hacer una estimación en lugar nos sirve este valor de X para hacer la estimación, pero en lo que es la estimación puntual, pues suele llamarse estimador, ¿vale? A ese valor le vamos a llamar estimador. Y dice, por ejemplo, utilizamos el estadístico media aritmética de la muestra como estimador del parámetro media aritmética de la población. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que de una muestra de 20 personas, 5 son mayores de 20 años, entonces quiere decir que si yo tengo una población de 200 personas, ¿vale? Entonces las personas mayores a 20 años pues van a ser 50, ¿vale? Se fija, va en proporción a la muestra. Entonces aquí si yo digo que lo aplico, esto significa que si quieres conocer cuál es el valor de la media de población, pues lo estimaremos que es exactamente el mismo que la muestra que hemos manejado, ¿vale? Que es lo que ahí se ve. Más adelante viene un ejemplo para ir identificando esta parte. Y pues aquí nos dice que lo que es la estimación puntual consiste en insesgadez, que todo parámetro se infiere a partir de un estadístico que resulta de la misma fórmula o función, pero calculado en la muestra. O sea que si yo digo que tengo mi muestra de 10 personas y de esas personas uno es hombre, entonces quiere decir que si yo tengo 100 en mi población, pues entonces 10 son hombres, ¿vale? También tenemos, dice que consiste en los totales. Aquí llamamos total a una frecuencia absoluta calculada en la población. Vamos, veamos, dice. Conocer cuántas personas votarán el partido H. Este es el ejemplo para ir identificando esas dos partes que vimos. Conocer cuántas personas votarán al partido HH en las próximas elecciones.
utilizamos un recurso indirecto que parte de una estimación previa, bien sea de una media aritmética o de una proporción, ¿sale? Supongamos que la población que nos interesa cuenta con 1 millón de habitantes. Hemos trabajado con una muestra de 200, de los que 38 dicen que votarán al partido HH. O sea que de esa muestra de 238 van a votar el partido HH. Entonces nosotros cuando hacemos nuestra estimación puntual decimos que, bueno, aquí esto significa que el 19% de esa muestra, en esa muestra, pues va a votar por ese partido. Entonces ya nuestra estimación puntual establece que el 19% también de la población votará por HH, ¿sale? Como hay 1 millón de habitantes, entonces hablamos de que de ese 1 millón de habitantes, 190,000 personas votarán, ¿sale? Entonces, si nos fijamos, aquí nosotros obtenemos, de acuerdo a las personas, estamos sacando el porcentaje correspondiente. Entonces, si un 5% de esa muestra vota por el partido, también el 5% de la población, nosotros estaríamos diciendo que va a votar por el partido, en cuanto a nuestra estimación puntual. ¿Vale? Mientras que tenemos en la otra lo que son la de estimación por intervalos. Aquí nos dice que las estimaciones puntuales no son una buena opción cuando constituyen el centro del objetivo, aunque solucionan problemas de procedimiento, por lo que son absolutamente necesarias. ¿Vale? Aquí ya va un poquito, ya para nosotros analizar un poquito más y ser un poquito más exactos en cuanto a lo que es la confianza, el intervalo de confianza. ¿Por qué estimar por parámetros? Que el parámetro tenga exactamente el valor del estimador es una casualidad de difícil ocurrencia. ¿Sale? Un poco que pensamos sobre esto, la conclusión es muy clara. En sentido estricto, las estimaciones puntuales yerran. O sea que nosotros podemos tener más errores. ¿Por qué? Porque no necesariamente, como lo vimos en el ejemplo anterior, no necesariamente quiere decir que si el 19% de mi muestra vota por X persona, entonces también es exactamente el mismo porcentaje de la población que va a votar. Sabemos que va a variar. Entonces, por eso tiende mucho a errar lo que son las estimaciones puntuales. Lo que hacemos o deseamos hacer en la práctica son estimaciones por intervalo. Consiste en utilizar el célebre más o menos. O sea, es en el caso de los intervalos, aquí lo que quiere decir de utilizar el célebre más o menos es decir, pues voy a terminar más o menos entre las 3 y las 5, ¿vale? Mis actividades. ¿O a qué hora vas a salir del trabajo? No, pues a lo mejor nos salimos, no sé, a las 3 en punto. Pero entonces vienes viniendo entre 3, 3 y media más o menos del trabajo. Entonces ahí es donde aplicamos el más o menos. Y veamos el ejemplo. Aquí nos dice que el tiempo medio que una persona dormida ocupa entre 2 respiraciones es más o menos 5 segundos. O sea que 2 respiraciones las haces en 5 segundos. No obstante, desde el campo de la estadística, ese más o menos es demasiado impreciso. ¿Sale? Está incompleto. Por lo tanto, es necesario responder a más o menos qué. Entonces aquí es donde ya empieza la parte del intervalo. Nos dice que hay que manejar alguna precisión. Por ejemplo, más o menos 0.4 segundos. Si la estimación es así, entonces estamos concluyendo con un intervalo que el tiempo medio es de 5 más menos 0.4 segundos. Entonces nuestro intervalo vendría quedando de 4,6 o 4.6 como lo veamos y 5.4 segundos. ¿Vale? Entonces ahí es donde nosotros ya formamos nuestro intervalo. Bien, tenemos los elementos de la estimación, en este caso de la estimación por intervalos. Ahorita le voy a cortar, en el siguiente video vamos a continuar porque solamente tengo 15 minutos de video y ya se corta.